Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts. 2015. Este año, en Francia, el terrorismo nos ha golpeado duramente. En enero, los ataques contra el Charlie Hebdo. Y en noviembre, 120 muertos en la Sala Bataclan y en las calles de París. ¿Cómo se pueden cometer tales masacres? Todos los grandes atentados del siglo XXI han sido perpetrados por terroristas suicidas, y uno solo de esos terroristas ha sido detenido antes de que se suicidara. Fue durante los atentados de Madrid, en 2004. Se trata de un marroquí, un tal Jamal Zougam. Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Una asociación de víctimas del atentado ha colgado en línea las grabaciones del juicio. Veamos la de Jamal Zougam. Que llegaron dos policías en el año 2001 y cuando estaba yo y mi hermano en la tienda de la frutería y me propusieron lo mismo, de que si quisiera trabajar con ellos. Y entonces eso es lo que pasó, me dio el teléfono, pero nunca le llamé. Entonces esta persona cuando fue detenido el día 13 de marzo, 2 o 3 días después, estando en la comisaría, vino a verme. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Le he dicho, sí, me acuerdo de usted. Me dijo, pues si hubieras colaborado con nosotros no te hubiera pasado esto. Entonces no le contesté porque yo tenía miedo de hablar, porque cuando hablaba me pegaban y tal, pues yo procuraba hablar lo menos posible. Entonces entendí que era una venganza, porque yo no tenía nada que ver con ni este atentado ni ningún otro atentado. ¿Jamal Zougam se lo está inventando? ¿O es realmente un chivo expiatorio elegido porque había que culpar forzosamente a un musulmán? En Francia, en un famoso caso de finales del siglo XIX, un chivo expiatorio fue condenado injustamente por culpa de su religión. Se trataba del llamado caso Dreyfus. En aquella época, una parte de la prensa y de la población despreciaba a los judíos, a los que consideraban como estafadores sin escrúpulos. De esta manera, le echaron el muerto a un militar judío, el capitán Dreyfus, en un caso de espionaje a favor de Alemania, simplemente porque iba a funcionar mejor si se culpaba a un judío. Dreyfus fue enviado al presidio, pero gracias al compromiso de intelectuales como Émile Zola o Jean Jaurès, fue reconocido como inocente al cabo de unos años. Volvamos a Jamal Zougam. Entonces, ¿se trata de un nuevo Dreyfus o más bien de un mentiroso que intenta salvar su pellejo tras la matanza que ha cometido? Antes del juicio, veamos cómo los medios de comunicación cubrieron el atentado en los telediarios de la época gracias a los archivos de la web de la televisión francesa. Bonsoir à tous. L'Espagne frappée au cœur par le terrorisme. Le dernier bilan des attentats de Madrid est effroyable. 190 morts, 1250 blessés, 4 trains piégés par plusieurs bombes dans les différentes gares de la ville. Attentat attribué à ETA par le gouvernement. C'est bien sûr le principal titre de ce journal. Jamais le pays n'avait été aussi durement éprouvé par le terrorisme. Un carnage qui intervient à 3 jours des élections législatives. Dans les décombres, les sauveteurs ont évidemment donné la priorité aux rares survivants, prisonniers des tôles. Alors que de part et d'autre du ballast, gisait encore des corps inertes. J'ai vu des cadavres partout. Des gens qui brûlaient, des gens qui criaient dans les wagons. C'était horrible.
Et les heures passent et vont confirmer petit à petit que c'est l'ETA, l'organisation terroriste basque, qui a commis les attentats de ce matin à Madrid. Les autorités espagnoles, Bertrand Koch, elles n'affichent pas le moindre doute en fait sur l'origine du carnage. Non, David, ici, personne n'a le moindre doute, ni les autorités, ni les Espagnols. Et l'explosif utilisé a été identifié, du titadine, de la dynamite, habituellement utilisée par ETA. Et nous reviendrons dans le courant de ce journal sur ces attentats en Espagne, car on apprend à l'instant qu'une cassette avec des versets du Coran en arabe, ainsi que 7 détonateurs ont été retrouvés dans une camionnette à Alcalá de Henares, près de Madrid. Bertrand Koch, on peut dire que le discours s'est bien sûr infléchi depuis ce matin. Oui, vous l'avez dit, c'est un véritable coup de théâtre. Ce même ministre de l'Intérieur... C'est la découverte de cette camionnette à 30 km de Madrid qui a semé les premiers doutes. À l'intérieur, une cassette audio avec les versets du Coran ainsi que 7 détonateurs. L'ombre d'Al-Qaïda. C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. Ce quotidien en langue arabe, basé à Londres, est un canal classique de revendication d'Al-Qaïda. En général, quand Al-Qaïda revendique un attentat, c'est vrai. Ces gens n'ont pas l'habitude de mentir. Ce n'est pas une question d'opportunité, comme beaucoup le suggèrent. Des mains blanches, des milliers de mains levées par opposition aux mains tachées de sang des terroristes. À Barcelone, ils étaient plus d'1 million à s'être déplacés. À Saragosse, Valence, Séville, Saint-Sébastien, partout l'Espagne avait la même voix, le même visage. Mais tout de suite le point sur l'enquête, la piste islamiste s'affirme davantage. Pas facile de faire parler les carcasses métalliques des trains attaqués. Ce sont pourtant les principaux éléments dont dispose la police espagnole, avec en plus et par chance, un étrange bagage abandonné dans cette gare d'El Pozo. Ce sac de sport, bourré de dynamite et de grenaille, prêt à exploser d'un simple coup de fil. Celui-ci n'a pas fonctionné, mais la puce téléphonique, elle, a beaucoup parlé à la police. Tout particulièrement au commissariat de ce quartier, Lavapiés, pas loin de la gare d'Atocha. Les policiers sont remontés jusqu'à cette téléboutique d'où venait la carte à puce. Les 3 Marocains arrêtés hier y travaillaient. Second élément qui recentre l'enquête sur la piste islamiste, une cassette vidéo récupérée dans une poubelle cette nuit par la police, après appel téléphonique, tout à côté de la mosquée de Madrid. À 1h du matin, le ministre de l'Intérieur a révélé le contenu de cette revendication. L'identité de cette personne est totalement inconnue de nos services de renseignement, tout comme des attentats qui auront donc complètement changé la donne des élections législatives. En quelques jours, tout a basculé. Donné perdant par tous les sondages en milieu de semaine, le Parti socialiste revient au pouvoir. M. Aznar et ses ministres ont très mal géré les heures et les jours qui ont suivi les attentats, en s'accrochant contre toute évidence à la thèse de la culpabilité de l'ETA et en manipulant l'opinion. Et ce sont ces mensonges. Zougan a été trahi par l'un de ses téléphones, qui devait actionner le détonateur d'une bombe qui finalement n'a pas explosé. Mais alors, s'il est effectivement l'un des auteurs des attentats de jeudi dernier, pourquoi Jamal Zougan, le propriétaire de ce magasin de téléphone portable, s'est-il laissé prendre 2 jours plus tard, samedi soir, alors qu'il savait que l'une des bombes n'avait pas explosé, qu'elle avait été récupérée par la police avec ce téléphone portable qui pouvait mener jusqu'à lui. C'est l'un des mystères de cette enquête qui progresse à grands pas. Le juge chargé du dossier, une première preuve a été trouvée venant appuyer la participation de Jamel Zougam à la préparation de ces attentats. Dorothée Cachard. Jamel Zougam s'est effondré en pleurs cette nuit lors de son audition. Jamel Zougam est l'un des principaux suspects dans les attentats de Madrid. 2 rescapés affirment l'avoir vu dans l'un des trains, peu avant l'explosion. Lui disait jusqu'ici qu'il dormait chez lui ce matin-là. Or, la perquisition menée dans son magasin de téléphone mobile jeudi dernier vient d'apporter un élément de preuve, une preuve qui met à mal sa version et celle de son frère également interpellé. Les policiers ont découvert un morceau de plastique, pas n'importe lequel. Il proviendrait du portable bricolé qui devait déclencher la bombe, qui n'a pas explosé. Voici l'un des derniers éléments de preuve pour mieux comprendre le scénario des attentats. Les explosifs d'abord, ils auraient été fournis par cet homme, un Espagnol, petit trafiquant, ancien mineur. Avant les attentats, un commando d'une 12aine de personnes aurait passé 15 jours au moins à étudier les horaires des trains, à s'entraîner, à déposer les sacs. Le jour des attentats, le commando a utilisé cette camionnette pour transporter les explosifs vers la gare d'Alcalá de Henares, point de départ des trains visés. À l'intérieur des empreintes, celle de Jamel Zougam, principal suspect dans l'enquête. Le plus terrible attentat d'Espagne a peut-être été préparé dans cette petite bicoque. C'est la planque idéale. La maisonnette est à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale et l'endroit est tranquille. Des empreintes, il y en avait aussi dans la maison et justement, elles appartiennent à Zougam.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche nous ramène en Espagne, 3 semaines après les attentats de Madrid, avec un nouvel épisode dans la lutte contre le terrorisme. Pour la première fois et en Europe, des hommes encerclés par les forces spéciales se sont fait sauter plutôt que de se rendre. Ces suspects ont été identifiés à l'heure qu'il est, 3 d'entre eux. Parmi eux figure le cerveau présumé des attentats du 11 mars. Un nuage de fumée et de poudre dans le ciel de Madrid et la panique à nouveau. L'action a débuté vers 18h. Les forces spéciales espagnoles encerclent alors un immeuble. Ils savent que vivent ici plusieurs islamistes sans doute liés aux attentats du 11 mars, mais les terroristes les repèrent. Ils ne se rendront pas. Les Arabes étaient en train de crier à la fenêtre, ils avaient fermé les volets. Je ne sais pas ce qu'ils disaient. Ils criaient Allah, un cri très fort, très fort. Puis les islamistes tirent sur les policiers. La fusillade dure longtemps. Et au dernier moment, ils se font sauter avec leurs explosifs. C'est grâce à leur portable que ces hommes ont été repérés et empêchés de commettre d'autres attentats. Une accélération dans l'enquête avec, nous vous le disions, la mort de celui qui est considéré comme le cerveau des attentats de Madrid. Depuis jeudi, ces 6 hommes figurent parmi les plus recherchés au monde. Interpol a émis leur signalement auprès de 181 pays. Parmi eux, 2 au moins sont morts hier à Leganés. À gauche, le Marocain Abdenabi Kouja, alias Abdallah. L'autre, Serhan Faret, dit le Tunisien. Il serait la tête pensante des attentats du 11 mars à Madrid. Ce jour-là, un groupe terroriste dépose 10 bombes dans 4 trains, bilan 192 victimes. En guise de détonateur, un simple téléphone portable. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. Par satellite, les policiers ont ainsi pu localiser le lieu où il se cachait. Lutte contre le terrorisme. Une vaste opération a d'ailleurs été menée aujourd'hui dans plusieurs pays européens. Un homme considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Madrid a été arrêté en Italie, à Milan. Il s'agit de l'Égyptien Rabei Osman Sayed Ahmed. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui par l'Espagne. Como lo dicta la actualidad, los medios de comunicación franceses no volverán a hablar de la investigación hasta el inicio del juicio, 3 años después del atentado. Mientras, evidentemente, un juez instructor, Juan del Olmo, siguió investigando. Examinemos brevemente el auto de procesamiento, es decir, el documento que resume esos años de investigación. Las 10 bombas estaban repartidas entre 4 trenes que circulaban sobre la misma línea, procedentes del este de Madrid. Explotaron cuando los 4 trenes ya habían entrado en Madrid. En la estación de Santa Eugenia, en la estación de El Pozo, a 500 metros de la estación de Atocha y en la estación de Atocha. Y fue una 11ª bomba que no llegó a explotar la que fue clave para la investigación. Un étrange bagage abandonné dans cette gare del Pozzo. ¿Por qué dice una extraña bolsa? Pues porque no la encontraron en un tren. Parece que esta bomba pasó desapercibida cuando se registraron los trenes y que luego fue amontonada con otros objetos abandonados del tren. Esos objetos fueron trasladados a la morgue para ayudar a identificar a las víctimas, salvo los del Pozo, que llegaron a parar a una comisaría. Y fue allí donde 18 horas después del atentado, unos policías se dieron cuenta de que había una bomba entre los objetos. La bomba estaba escondida en una bolsa de deporte. Contenía 10 kilos de explosivo de tipo Goma 2 Eco, 640 gramos de metralla compuesta de clavos y tornillos. Y para activar la bomba, un teléfono móvil
con la tarjeta SIM que permitió encontrar a Zugam y luego el piso de Leganés. Pero no era una llamada telefónica la que debía activar la bomba, sino la alarma del propio teléfono. Esta bomba permitió primero encontrar el locutorio de Jamal Zugam. La tarjeta SIM no demuestra que él fabricó la bomba, dado que cualquiera habría podido comprarla en el locutorio. Sin embargo, el trozo de plástico que se encontró en su locutorio y que correspondería a un agujero en la carcasa del teléfono demostraría que él fabricó la bomba. Pero increíblemente esta prueba irrefutable no se menciona en ninguna parte del auto de procesamiento. En realidad, este trozo de plástico solo fue un rumor sustentado en fuentes policiales que nunca fueron identificadas. El juez de instrucción recogerá finalmente los testimonios de 4 supervivientes que afirmaban haber visto a Zugam en los trenes. En cuanto a la logística, las bombas se fabricaron en casa de uno de los sospechosos, en Morata de Tajuña. Y luego, los 8 miembros del comando llegaron en coche a la estación de Alcalá de Henares. Y allí, por razones desconocidas, abandonaron los vehículos en el aparcamiento. El segundo vehículo es un Skoda Fabia que solamente será localizado 3 meses después, a pesar de que lo abandonaron a pocos metros de la camioneta. En cuanto a las huellas dactilares de Zugam, a pesar de lo que se dijo en los medios de comunicación, ninguna de ellas figura entre las huellas tomadas en la camioneta. Pero entonces, ¿de dónde salió ese rumor de las huellas de Zugam? Una vez más, nos topamos con fuentes policiales sin identificar e imposible obtener más precisiones. Más adelante, las huellas de la camioneta serán atribuidas primero a un abogado americano, ex oficial de una unidad de inteligencia del ejército, y finalmente a un islamista argelino, desaparecido desde entonces en Irak. Y ocurre exactamente lo mismo en Morata, donde las huellas de Zugam no eran más que rumores. Pasemos a los otros miembros del comando. Entre los escombros del piso de Leganés serán identificados finalmente los restos de 7 personas que se corresponden casi con la lista presentada entonces por los medios de comunicación. El jefe de este grupo era el marroquí Jamal Hamidán, alias el Chino. Cabe destacar que el juez de instrucción no ha encontrado ningún vínculo entre este grupo y Jamal Zugam. La policía había publicado sus fotos unos días antes de la explosión gracias a las revelaciones de un exminero, Javier Trasorras, confidente policial, que les había facilitado los explosivos. Fue otro confidente quien le puso en contacto con el chino, el marroquí Rafa Zuyer. Las revelaciones de estos 2 confidentes fueron determinantes para conocer la naturaleza del explosivo, porque al parecer hubo problemas con los análisis químicos. De hecho, el informe de los análisis de los 4 trenes da como resultado el término impreciso de componentes de dinamita, sin detallar los componentes encontrados, y concluye que es imposible determinar el tipo de dinamita. El jefe de los TEDx puso en duda incluso que fuera dinamita, porque a su juicio los daños corresponderían más a explosivos militares, como el C4. Fue entonces, gracias a los confidentes y también a la bomba que no explotó, como se supo
que el explosivo era goma 2 eco y no titadín, como se creía al principio. También fue gracias a los confidentes cómo la policía identificó a la banda del Chino. Solo faltaba localizarlos, cosa que la policía logra por otra imprudencia que cometieron. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. La policía los localiza en este piso de Leganés, pero cuando se dan cuenta de que están rodeados, empiezan a disparar. Varios familiares de los sospechosos se ponen en contacto con la policía porque han recibido llamadas de despedida de parte de estos. Y justo cuando las fuerzas especiales asaltan el piso, este explota. Por lo tanto, Zugam es el único superviviente del comando. En cuanto a las reivindicaciones, se deben tomar, como siempre, con mucha precaución. C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. Observamos todas las precauciones semánticas utilizadas para presentar la reivindicación en el periódico londinense. Y a pesar de la autentificación del director, al que le conviene atraer la atención hacia su periódico, los investigadores nunca la han tomado en serio. ¿Por qué? Porque proviene de un grupo islamista que reivindica de todo, como por ejemplo los apagones debidos al mal tiempo. Y por último, el auto de procesamiento explica por qué Rabey Osman, un egipcio residente en Italia, había sido detenido. La policía italiana interceptó sus conversaciones telefónicas y en una de ellas dice: «Escúchame, Yahya, ten cuidado y no hables. La operación entera de Madrid fue mía. El hilo de la operación de Madrid fue mío. ¿Entiendes? Los trenes». Esta investigación del juez instructor va a servir de base para el juicio que comienza en febrero de 2007. Un jour attendu de tous, c'est ainsi que la radio publique espagnole a annoncé l'ouverture du procès des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. 29 accusés, 18 placés derrière une vitre par balle, 11 autres comparaissent libres, une majorité de Marocains, 9 Espagnols. Premier appelé à la barre, Rabey Osman, dit Mohamed l'Égyptien, un des 4 cerveaux présumés. Il s'exprime en arabe et accepte finalement de répondre, mais uniquement aux questions de son avocat. Monsieur le Président, je n'ai jamais eu aucune relation avec les événements de Madrid. Je condamne fermement et sans condition les attentats, y compris ceux de Londres et de New York. Parmi les familles de victimes qui ont assisté à cette première journée, ce couple de Français venus de Pau. Leur fille Marion, 30 ans, est la seule victime française décédée dans ces attentats, son père craque. Après l'audition de ce premier cerveau présumé qui nie tout en bloc, le procès se poursuivra demain avec la diffusion des écoutes téléphoniques qui l'accusent. Pero la televisión francesa no cubrirá ni la audiencia del día siguiente ni ninguna otra durante todo el juicio. De hecho, ningún medio de comunicación francés cubrió lo ocurrido en este tribunal. La audiencia relativa a esas grabaciones de Rabey Osman hay que buscarla en internet, concretamente en la página web de una de las asociaciones de víctimas.
¿Ustedes pueden acreditar que las transcripciones que se han realizado son fiel reflejo de lo que se escucha en esas conversaciones? Pues no, en absoluto. Hemos encontrado palabras, oraciones, enunciados en la transcripción italiana que realmente no coincide con el contenido de las grabaciones. Que dice el interlocutor que achacan a Serrabey, el hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? ¿Esa frase la han escuchado ustedes? Nosotros no la hemos escuchado en absoluto. Yo creo que ha habido un poco de ligereza y de poca responsabilidad, lo digo sinceramente, para crear o dar un amueblamiento de un subcontexto que realmente no existía. Pero si las frases que acusan a Ravey Osman fueron inventadas, ya no hay nada que demuestre su culpabilidad. Semejante noticia hubiera merecido al menos una mención breve en el telediario, pero la televisión francesa no cubrió ni una sola audiencia en 5 meses de juicio. Veamos ahora una selección de las audiencias más importantes, las de los principales investigadores y las de los testigos clave. La pieza clave de la investigación es una bomba escondida en una bolsa que se encontró en una comisaría. Fue la tarjeta SIM que contenía la que permitió remontarse a la banda del chino y a Jamal Zugam, que habría cometido el error de utilizar material de su propia tienda. Pero, además de que esos objetos no hayan sido transportados a la morgue, sino a la comisaría, surge otra pregunta. ¿Por qué la bomba no se encontró entre los objetos cuando todavía estaban dentro del tren? Por cuestiones de seguridad, la mayoría de los que declaran no son filmados, solo se escucha su voz. Si se inspeccionaron y se verificaron los trenes de arriba abajo, o sea, de cola a cabeza y viceversa, ¿cómo puede explicarse que llegara la mochila a la comisaría de Vallecas? Yo no puedo explicárselo, puede explicármelo usted, porque yo tampoco puedo explicárselo. Lo que sí estoy totalmente convencido de que después de la revisión de los teras que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviese un artefacto explosivo, y eso se lo puedo asegurar, porque lo hicieron y me consta concienzudamente. Es más, le dije 2 veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que lo habían hecho 4. O sea. Para aclarar las dudas sobre la procedencia de la bomba, veamos si estuvo en la camioneta. Registrándola, se hallaron una cinta del Corán y unos detonadores, pero nunca se encontraron huellas de explosivos, a pesar de que se utilizaron perros adiestrados. En el caso de que en esa furgoneta se hubiesen transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues quedan residuos del explosivo y el perro lo había detectado. Ninguna pregunta más seria. Que si esa cantidad introducida dentro de una bolsa de plástico de basura cerrada, introducida a la vez dentro de una mochila bien cerrada a las cremalleras, podía haber sido detectada o podría haber fallado el perro en su detección. Hombre, si hay bastante cantidad, como dice usted, y eso, pues es fácil que el animal lo detecte, porque siempre queda la manipulación de la bolsa de esto y quedan restos. Pero podría ser que no, en algún momento. Si hay tanta cantidad, sí le digo. Dejemos de lado la cuestión de la procedencia de esta bomba y veamos qué ocurrió cuando se descubrió. En primer lugar, su desactivación.
¿Por qué no funcionó el artefacto? ¿Que por qué no funcionó el artefacto? Gracias. Bueno, pues desde mi punto de vista había un error incomprensible. Desde mi punto de vista no funcionó porque los cables, los empalmes practicados en los cables no estaban encintados, no llevaban cinta aislante. No cuadra la concepción del teléfono móvil, porque aunque es sencilla, es muy ingeniosa y no cuadra con el empalmado de los cables. La pequeña chapuza, entre comillas, de no encintar los cables, ¿no? Porque no es lógico. La policía científica también estuvo presente durante la desactivación de la bomba. Ha aparecido pues una mochila con explosivos en la comisaría del Puente de Vallecas y que allí haré contactos, me están esperando para... Es muy urgente la gestión y necesitan un reportaje fotográfico, vamos, la gestión es nuestra. Pero antes de irnos, el comisario general de Seguridad Ciudadana me dice, deme usted el carrete de la cámara de fotos, entréguesela usted a los artificieros, para que el revelado de las fotos sea más urgente. Vamos a ver, ese carrete o el revelado del carrete y los negativos de ese carrete, ¿le son entregados a usted o a su brigada en algún momento posterior? No, el carrete desaparece. El carrete desaparece. Es más, no tengo conocimiento del destino del carrete y por las preguntas que he hecho, nunca se han hecho esas fotos. O sea, no. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Usted llega en algún momento determinado a ver las fotos o sabe...? No, jamás he preguntado por ellas, nunca me han dicho que eso no existía. Le han dicho que eso no existía, ¿no? Que no existía el carrete de fotos y no hay fotos. Bien. Pero entonces, ¿de dónde proceden las fotos que se han publicado en los medios de comunicación? Nadie ha explicado nunca quién las hizo y por qué no han aparecido en España, sino en la cadena estadounidense ABC. Además de su origen, el contenido de las fotos ha planteado nuevas preguntas. En una de ellas se ve una gran cantidad de clavos y tornillos que debían actuar como metralla. Este punto no ha sido abordado durante el juicio, pero la médica forense lo abordó poco después en un medio de comunicación. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Esta diferencia con las bombas que explotaron aumenta aún más la extrañeza de esta bolsa. ¿Podría esta bomba, aparecida en una comisaría como por milagro, ser una prueba fabricada? ¿Acaso es tan poco real como las huellas de Zugam y el trozo de plástico proveniente del móvil? Es al menos lo que piensa el periodista que acabamos de ver, Luis del Pino. Este periodista es el autor de un blog muy documentado sobre los atentados, y también escribió varios libros y documentales, todos anteriores al juicio. La hipótesis que defiende es que el Partido Socialista de Zapatero estuvo involucrado en el atentado, eventualmente con la complicidad de ETA, para tender una trampa a Aznar pocos días antes de las elecciones y tomar el poder. En este aspecto, Luis del Pino es representativo de un sector ultraconservador de la derecha española que piensa, por ejemplo, que la guerra civil no la desató el bando nacional de Franco, sino el bando republicano en el cual ya había socialistas. Este posicionamiento político provoca que una gran parte de los españoles rechace en bloque su trabajo crítico sobre la investigación. Julio Anguita, ex líder de Izquierda Unida, es uno de los que aceptan debatir con sus adversarios políticos e intervino en el programa de radio de Luis del Pino.
En julio de 2007 hizo usted unas declaraciones en pleno juicio del 11M diciendo que la verdad del 11M se llegaría a saber, pero que será con mucho retraso. ¿Qué fue el 11M? ¿Qué cree don Julián Guita que pasó el 11M? Que aquí hay un debate que divide a muchos españoles y medios de comunicación sobre si la tesis era ETA o era, diríamos, fundamentalismo árabe. Yo creo que todavía algún día saldrán informaciones, sin posicionarme, repito, en una tesis o la otra. No participo de ninguna de las dos. ¿Y de alguna otra tesis alternativa a esas dos? No lo sé. No lo sé. Pero confieso que lo veo tan oscuro como otras cuestiones. ¿Por qué? Porque otra vez estamos con implicaciones fuera de España, de alta política. Frente a tantas dudas sobre la bolsa y la camioneta, elementos que aparecieron lejos de los trenes, volvamos a centrarnos en ellos y, en primer lugar, en la cuestión del explosivo utilizado. Dijo usted en su primera declaración que usted puso en conocimiento de la policía lo que vio en el maletero del chino 3 o 4 días después del atentado. ¿Esto es cierto? No. ¿No lo ratifica? No. Ya le digo que fue por lo que me mandaron decir, porque me dijeron que era testigo protegido y el juez del Olmo, astutamente, porque se puede decir que astutamente, me dijo que estaba protegido bajo la ley vigente en España, la protección mía y de mi mujer. Ni mi mujer ni yo estuvimos protegidos, ni lo estamos. Y entonces declaré lo que me mandó el CNI y la comisaría. ¿El CNI? ¿Quién es el CNI? El agente del CNI que fue Áviles. ¿Usted tenía la más mínima idea de que Jamal Admirán perteneciera a un grupo terrorista o islamista o como quiera llamársele? Yo ya he explicado que Jamal Admirán es una persona totalmente occidental, totalmente. Tiene su forma de vivir occidental, para nada tiene que ver nada con el Islam, y que, vamos, jamás me he sospechado que tuviera nada que ver con el Islam. Bueno, yo jamás lo he visto rezar, ni he sabido que iba a mezquitas, ni nada. Su primera declaración responde a lo que usted dice que le mandó la policía decir. ¿Es así? Sí. ¿Qué le mandó la policía decir? Pues que implicara a los moros, que implicara a Yamal Fugán, que implicara a los moros que yo hubiera visto la dinamita, que lo único que les interesaba era los moros, que yo no les interesaba para nada. Me dijeron, tú trabajas para nosotros, eres de los nuestros, no te preocupes, y todo ese rollo que te sueltan cada vez que les interesa a ellos algo. Pero si se lo ha inventado todo, ¿cómo se puede saber con certeza que el explosivo era goma 2 eco? Ya vimos que el informe de los análisis químicos no menciona los componentes que se encontraron y que afirma que no se puede determinar el tipo de dinamita. ¿Se debe esta imprecisión a que los análisis no fueron encargados a la policía científica según el procedimiento habitual, sino al laboratorio de los TEDx, cuya especialidad es desactivar los artefactos? Así que había muchas expectativas sobre las explicaciones de la persona que hizo esos análisis, la jefa del laboratorio de los TEDx. ¿Y cómo se detectan los componentes orgánicos? Se hace lo que se llama una extracción acuosa, que es mediante disolución. Entonces esas disoluciones se emplean en la analítica que se realiza.
Se quiere decir que se agotan ahí, desaparecen, no Efectivamente, guardan una muestra para un contraanálisis, para un análisis. No, de eso no. ¿Recuerda usted qué componentes de dinamita se detectan? Sí, en inorgánicos, nitritos, nitratos y amonio, con lo cual la lectura es nitrato amónico, y en orgánicos nitroglicol. Ha manifestado usted que los componentes genéricos de dinamita que encontró en los focos son nitrato de amonio y nitroglicol. ¿Por qué ha esperado hasta hoy para concretarlo y en estos 3 años se refería únicamente a componentes genéricos de dinamita? Incluyo aquí su declaración de hace aproximadamente un año en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Perdone, a mí me hablaron de qué componentes había, y digo, estuvimos hablando sin que me dijeran, detálleme cuáles son los que les salen a ustedes en análisis. A mí eso nunca se me produjo. Estuvimos hablando de los componentes que desaparecían, de otros que no estaban, y de que yo no recuerdo que se me dijera en ningún caso en estos 4 años que escribieran los componentes. Una afirmación verdaderamente increíble cuando se constata hasta qué punto la controversia sobre esos componentes ha ocupado las portadas de la prensa española. Resulta imposible volver a hacer análisis para aclarar las dudas, ya que por un lado la jefa del laboratorio ha declarado no conservar ninguna muestra y por otro lado, ya que los trenes fueron destruidos solamente 2 días después del atentado, como lo recordará el tribunal en la sentencia. Fueron las dudas sobre los explosivos impulsadas por El Mundo, el segundo diario más leído en España, las que provocaron más polémicas en la prensa. Uno de sus periodistas, Fernando Mújica, fue el primero en poner en duda la investigación, aunque no opina lo mismo que Luis del Pino en cuanto a los verdaderos autores del atentado. Yo siempre pensé, el que ideó los atentados, ideó la trama de enmascaramiento posterior. Ahora no lo creo en absoluto. Yo creo que una cosa son los atentados y otra cosa es toda la versión oficial de la trama de enmascaramiento. Yo no creo que ningún policía, ningún miembro del CNI, ningún político, ni del Partido Socialista, ni del PP, esté implicado en los atentados. No lo creo con toda sinceridad. Entonces, según él, hay que distinguir 2 cosas. Por un lado, el atentado en sí, y por otro lado, la desviación de la investigación hacia una pista falsa. Y el hecho de que policías, jueces o políticos participaran en esta desviación no significa que estuvieran implicados en la ejecución del atentado. Luis del Pino invitó a Fernando Mújica a su programa de radio para que confrontaran sus hipótesis. A mí me gustaría preguntarle a Fernando, que concretara un poco más. Estamos hablando de servicios secretos, lógicamente, de fuera de España, y en el caso de Luis piensa que son servicios secretos de dentro de España. Entonces, un poco que cada uno profundizara para que la gente se haga la idea de cómo puede ser posible eso. La gente conoce la CIA, la DIA, la DEA, el FBI y la NSA. 5. Hay 1.750 agentes de inteligencia en Estados Unidos. Entonces, conocemos 5, pues nos faltan 1.600... no sé, 1.745 nos faltarían. Bien, hay una cosa que la gente se está preguntando que me parece esencial, y es, ¿cómo es posible que no fuera para cambiar el voto si sucedió, no? En realidad, es que el gobierno no lo pudo hacer peor. Es decir, el voto no se cambió por el atentado, se cambió por la torpeza del gobierno y por la habilidad del contrario, pero no por el atentado. Yo creo que el atentado es un atentado externo a España, por completo. O sea, de inspiración geoestratégica. Geoestratégica, utilizar a los islamistas para una conflagración mundial ideológica, que es lo que fue el 11S, y después el 11M, era el año de elecciones en Estados Unidos, es evidente, y entonces esto le venía al pelo. 11S, 11M, ¿crees que la gente, después de dar de comer la papilla a su niño pequeño, de que le van a despedir de su empresa, de que no ha conseguido que calle su niña de 15 años que está gritando que quiere otro
nuevo iPod más que se le ha roto una uña, va a estar pensando si el 11S y el 11M en Wisconsin, por ejemplo, es diferente. La gente se queda con números, con palabras, con pequeños datos. La gente no lee nada. Yo tengo compañeros de mi periódico importantes y amigos que no han leído ni el 1% de lo que yo he publicado del 11M. Lo noto por sus preguntas. Cuando me dicen, oye, pero esto, ¿y tú no podrías explicar? Tú no los has leído. Dicen, no, yo no lo he leído, era demasiado largo. La gente no lee nada, ni sabe nada. ¿Sabes por qué se llama el chino, el tunecino? Porque suena a la gente. Nadie se queda con Ali Lanrabet, no, se queda con el chino y el tunecino. ¿Y sabes por qué no se llama el argelino? Porque era la Mari, la palabra más castiza en España, la Mari. Por eso no se llama el argelino, si no le hubieran llamado el argelino. Pero es que para colmo el chino no era el chino, como todo el mundo sabe, porque nadie le llamaba el chino, le llamaban Mowgli. Entonces, esos son inventos de los que saben muchísimo de comunicación y de los que saben que la gente se va a quedar con dos palabras: el chino, la dinamita, el minero. La mentira ha colado. Los que nos hemos dedicado a esto hemos quedado como auténticos gilipollas, ¿vale? Bueno, me lanzaba Sandra una pregunta, pero lo siento mucho, no voy a responder a esa pregunta. Él cree en la hipótesis de servicios secretos externos, yo creo que fue algo 100% nacional, pero tenemos a Fernando. Venga, vale. Para exprimirle aquí, yo tengo toda la vida para explicar mis teorías. Si eso es así, entonces es de suponer que toda la campaña de manipulación de pruebas posterior al 11M no tiene nada que ver con los verdaderos autores, sino que es ejecutada por otras personas y forzosamente tuvo que ser improvisada. En mi opinión, toda la manipulación del 11M, que está desde las, 11 de la mañana del día 11, precisamente, a mí me parece que es un producto improvisado. ¿Por qué digo que la improvisan? Porque es imposible hacerla tan mal. Es decir, si no se fuera improvisada, entonces la furgoneta tendría huellas de los que ellos quieren que las tengan. Es decir, en una mochila que hay tornillos y clavos. Todo es una chapuza detrás de otra. Si en realidad toda la teoría es que viene de fuera, aunque no te guste decirlo así, pero que es un ataque islamista, que falso ataque islamista. Un falso ataque islamista, pero que no tiene nada que ver con nuestros servicios secretos ni con ETA. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar el gobierno? El gobierno actual y el anterior, el PSOE y el PP, han fabricado esta mentira. Estamos hablando de un asunto de Estado. ¿El Estado se va a meter ahora con otro Estado a pedirle explicaciones? Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. ¿Qué pasó en Leganés, don Fernando? Pues que los reunieron allí y adiós, buenas tardes. Eso es lo que pienso. Pero estaban muertos ya antes de la explosión. No tengo ni idea si estaban muertos, si estaban vivos, si quiénes estaban, no estaban, no tengo ni idea. Pero eso es un cierre de archivo, que así se llama el argot de inteligencia, y punto final. Este es el cadáver 616, señor. Que le falta parte del cráneo. Desde luego, hay, además está totalmente perdida la referencia anatómica con la columna vertebral. Cadáver 617, por favor. Aclare, por favor, una vez más eso. ¿Hacen ustedes una autopsia? Hemos hecho el examen que corresponde a restos, a cadáveres incompletos y muy fragmentados como de los que hemos dispuesto. ¿Se realizaron las correspondientes autopsias en los cuerpos de los sospechosos o no? Los médicos forenses no contestaron claramente a esta pregunta. Carmen Baladía, la médica forense que se había ocupado por su parte de las víctimas de los trenes del 11 de marzo, nos da su explicación. Lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias, se hicieron estudios complementarios. Las autopsias, hay un protocolo de actuación
a ver cómo estaban esos pulmones, a ver cómo estaban esas mucosas, si habían respirado humo, si con esa energía térmica que se desprende en una explosión había quemaduras, etcétera, etcétera. Eso no existe. No se hicieron esas autopsias. Lo que existen son una serie de datos complementarios. Y efectivamente, 2 años después, el ilustrísimo señor magistrado don Juan del Olmo solicitó que los informes de autopsia, que se hicieran las autopsias. Pero ya no se podían ya no se pueden hacer porque... Volvamos a ver este episodio desde el principio. Nadie vio lo que pasaba en el piso porque las persianas estaban cerradas. Y fue gracias a sus llamadas de despedida como la policía supo que los sospechosos estaban dentro del piso. ¿Se puso en contacto por teléfono con usted o usted con él? Él me llamó y me ha dicho que va a ver a Dios, que está tanto la policía alrededor de él, helicóptero, y va a ver a Dios. Y la voz que tenía, ni siquiera le conocía yo, me decía que era, yo soy tu hermano, digo, ¿quién es? Primero me dijo, soy Abdullah. Le dije, ¿quién es Abdullah? Porque... Y luego soy tu hermano. Mire, usted dice que cuando su hermano habla con usted, sí, le comenta que está, le habla como persona desesperada, ¿no es así? La última llamada es que yo, la voz que tenía, o sea, que tenía duda como no se fuera mi hermano. La otra persona que fue citada a declarar sobre esas llamadas de despedida fue la viuda de Yamal Hamidán, alias el Chino. Poco tiempo antes, esta viuda había detallado la llamada a El País que la sacó en portada. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? El No. día de la explosión de Leganés. ¿No recuerda usted haber declarado algo a un medio de comunicación en ese sentido? No recuerdo. Los medios de comunicación, estoy harto de repetirlo, no son fuente de prueba. Gracias, señor presidente. El juez excluyó del proceso la entrevista en la que ella había inventado esta llamada de despedida, y nunca se conocerán las razones de esta invención. En primer momento, pues lo que más impresionó fueron los restos humanos que había esparcidos por la zona del jardín y de la piscina. Y uno de los suicidas tenía el pantalón de al revés. Nos dio la impresión en ese momento que parecía que tenía puesto de al revés el pantalón, no de atrás para adelante, sino de al revés. La explosión, como afectó a varios pisos, no podíamos precisar con exactitud de dónde venían algunas de las prendas, por ejemplo, ¿no? ¿Encontraron algún tipo de documentación sobre ETA? ¿Algún tipo de documentación sobre ETA? Bueno, apareció en el piso de al lado, vivía un compañero y aparecieron restos de la documentación de ese compañero. La policía nunca estuvo muy lejos del comando. Según Luis del Pino, que ha tenido acceso al sumario, la policía estuvo vigilando a varios miembros de este comando durante más de un año. Los seguía varias veces por semana, pero de repente esos seguimientos se interrumpieron 3 semanas antes del atentado. Falsas llamadas de despedida, un policía en el piso de al lado, cuerpos sin autopsia. Uno acaba preguntándose qué es verdad en este caso. Lo que sí sabemos es que un miembro de las fuerzas especiales también murió durante el asalto. Pocos días después y bajo anonimato, un miembro de esta brigada de élite, el GEO, dio su punto de vista sobre este asalto a la cadena SER. Los jefes del GEO no decidieron entrar. Los jefes del GEO propusieron otras alternativas. Había que esperar
había que esperar. Y alguien decidió que entrásemos, que no se podía dilatar. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es el que nos mandó allí sin ser el profesional del Grupo Especial de Operaciones, teniendo la opinión de uno de los jefes que se debería traer un traductor, se debería de esperar y dilatar el tiempo, cansarles, utilizar el gas, utilizar cualquier otra cosa hasta que se entreguen o que hagan lo que tengan que hacer, pero sin estar nadie alrededor? Fue una locura. Nos llaman héroes, no somos héroes, somos casi, se podría decir, hasta tontos por ir a donde fuimos. No es la única noticia sorprendente que la cadena SER ha dado sobre el 11M. Y hay una anécdota última que respecto al 11M, digo porque estamos en las fechas del auto de procesamiento del Olmo, y es que quiero recordar que el 11M, el mismo día de los atentados, estaba en Palma el Boeing 737 de la CIA. Y este Boeing, al día siguiente de los atentados, salió a todo escape de Palma porque modificó su horario de salida. Anunció que iba a un aeropuerto sueco, en concreto al aeropuerto de Örebro, y nuestro periódico demostró que a Örebro no había ido nunca y que en realidad donde fue a Bagdad. Es decir, al día siguiente del 11M, de la mayor matanza de la historia de España, un avión de la CIA partió de Palma hacia Bagdad. Caray, pues me habéis casi sembrado la inquietud esta tarde, porque me empezáis hablando de esos pisos secretos, pisos escucha que estarían en territorio español, y ahora me terminas con esta información también inquietante otra vez, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta noticia fue divulgada por periodistas que la cadena SER había invitado a un programa que no estaba dedicado al 11M, sino al escándalo de los vuelos secretos y de los secuestros de la CIA en Europa. Porque al igual que la mayoría de los medios de comunicación, esta cadena de radio nunca puso en duda la investigación judicial en sus programas dedicados al 11M, probablemente por la costumbre de oponerse a las posiciones defendidas por otros medios, como por ejemplo Libertad Digital. Hay que recordar también que la cadena SER optó muy pronto por abandonar las sospechas sobre ETA a favor de la pista islamista, hasta tal punto que difundió durante las primeras 24 horas la falsa noticia de que se encontraron terroristas suicidas entre los cuerpos hallados en los trenes. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado. Esta falsa noticia de los suicidas y otras noticias desconcertantes aumentaron el ambiente de confusión durante los primeros días. Fue sin embargo durante esas primeras horas, a pesar de esta atmósfera de confusión, cuando la investigación habría podido avanzar decisivamente en un aspecto concreto, la búsqueda de testimonios. Y para terminar, veamos lo que el juicio ha revelado sobre este asunto. Una persona en concreto que estaba metiendo una mochila, no una mochila, sino una bolsa de deporte debajo del asiento de adelante. ¿Usted dónde se sentó en ese tren? En la segunda planta. Porque ha dicho hoy, ha venido usted aquí hoy, ha dicho primer piso, y no piso bajo, como dijo, instantáneamente, y ha venido replicando desde aquel momento.
Entonces coincidirá conmigo que en aquel momento tenía usted la memoria más fresca que hoy. Puede ser. La bomba explotó en la planta de arriba. Así que, en el juicio, este testigo modificó su testimonio para que correspondiera con la realidad, y uno se pregunta por qué no fue apartado durante la instrucción. El auto de procesamiento aporta pocos datos sobre los otros 3 testigos, en particular sobre la fecha en la que identificaron a Zugam. Y no se sabrá nada más sobre el primer testigo porque, curiosamente, poco tiempo antes del juicio, esta persona regresó a su país de origen, Rumanía. Las últimas testigos son también 2 trabajadoras rumanas que iban juntas al trabajo ese día. ¿Qué es lo que vio exactamente? Pasó un chico con una mochila azul, me tocó el hombro derecho y pasó en vagón abría la puerta y pasó en vagón de mi frente. Yo le miro la cara a ver qué pasa, que no pide perdón, que nada, que pasa como un loco. ¿Cuándo es la primera ocasión en la que usted presta declaración? ¿El 1 de abril de 2004? Sí. Esta fecha es el dato más importante. Esta testigo reconoció a Zugam 3 semanas después del atentado, plazo demasiado largo para que se considere esta declaración como fiable, sobre todo si la persona que se chocó con ella se alejó a toda prisa y si tenemos en cuenta que la testigo había visto probablemente la foto de Zugam difundida por los medios durante estas 3 semanas. ¿Qué es lo que vio? Un chico que ha venido con una mochila y dándole un golpe a la compañera. ¿Usted reconoció a esta persona también en 2 reconocimientos en rueda? Sí. ¿En el juzgado? Sí. Una en abril de 2005 y otra en marzo de 2006. Sí. A un testimonio tan tardío no debería concedérsele ningún valor, sobre todo al haber sido influenciado por su amiga y por los medios de comunicación. Para darse cuenta de la influencia que los medios de comunicación han ejercido difundiendo la foto de Yamal Zugam, veamos a 2 testigos que durante la instrucción habían reconocido a otros sospechosos diferentes. El 1 y el 2. En la declaración de este señor del folio 12.973 solo reconoce la fotografía 1. Es que no veo las fotos, no. El número 2. ¿Sin ninguna duda? Sin ninguna duda. ¿Por qué motivo reconoció usted al número 6? Probablemente porque estaba nerviosa. A fin de cuentas, ningún testimonio contra Zugam es fiable. Y en realidad, nadie vio a los miembros del supuesto comando en los trenes, ni a Yamal Zugam, ni a los otros 7. En resumen, toda la investigación judicial se vino abajo en el juicio, y parece ser que la justicia se hubiera enmarañado en una pista falsa. Aucune émotion sur le visage de ces 2 Marocains. Chacun vient pourtant d'écoper de 40 000 ans de prison, peine cumulée pour les victimes et pour être les poseurs de bombes. Peine théorique traduite en 40 ans de réclusion. Sur les 28 accusés, 21 sont reconnus coupables. Parmi les acquittés pour manque de preuves, une surprise, celui qu'on appelle Mohamed l'Égyptien, considéré comme un des cerveaux des attentats. Le procès a duré 8 mois et demi. Une longue et nouvelle épreuve qui s'achève pour les victimes et leurs familles. Quant aux peines, elles les trouvent parfois trop légères. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans, et je pense que certains seront libres dans 2 mois.
Après le choc et le mal qu'ils ont fait aux gens, leur vie continue. La justice devra changer. Les accusés, escortés par un lourd dispositif policier, ont regagné leurs cellules de la prison de haute sécurité dans la banlieue de Madrid. Increíble. Aparte del caso de Rabe y Osman, el tribunal ha dado por buena la investigación judicial, a pesar de todas sus contradicciones. Veamos la sentencia con más detalle. En cuanto a Zugam, el tribunal ha dado por válida la bomba que no explotó, así como 2 testimonios contra él. Los acontecimientos de Leganés no han sido puestos en duda, y los 7 sospechosos han sido reconocidos como los otros autores materiales. Al contrario de lo indicado por la televisión francesa, este detenido ha sido condenado por transporte de explosivos y no por haber colocado bombas. También cabe señalar que la mayoría de los 21 condenados no han sido reconocidos como culpables de haber participado en el atentado, sino de pertenecer a organizaciones yihadistas de tráfico de drogas, de explosivos o de documentación falsa. La televisión francesa no hace mención de que el exminero español Javier Trasorras también fue condenado a 40.000 años de prisión, considerado culpable de haber facilitado explosivos de tipo goma 2 eco. Y la sentencia confirma que se utilizó la furgoneta Renault Kangoo para transportar esos explosivos. Así, el tribunal solo descartó 2 elementos secundarios: el segundo vehículo y el cerebro, Rabe y Osman, cuyas escuchas telefónicas se consideran como falsificadas. Aquí está lo que se considera como verdad judicial, pero resulta difícil de creer para quien haya visto el contenido de las audiencias. Parece ser que estamos en pleno error judicial. En Francia, ningún medio de comunicación se hizo eco de las contradicciones que salieron a la luz durante el juicio, ni de la injusticia del veredicto. El único libro disponible en francés sobre el tema es paradójico. Su autor, Jean Chalvidon, especialista de ETA, enumera una quincena de incoherencias, pero da por buena, sin embargo, la pista del islamismo. La increíble cantidad de indicios señalando la pista islamista como un teléfono que lleva directamente a un locutorio. Si hubieran querido ser arrestados, no hubieran podido hacerlo mejor. La manera en que se dio el asalto al piso va claramente en contra de todo lo que se enseña en las academias de policía. Cabe preguntarse si aparte de la manipulación política no hubo otra, más maquiavélica aún. Pero el autor concluye que esas contradicciones son insignificantes ante las pruebas materiales existentes, que él considera más sólidas. Por desgracia, el autor nunca volverá a hablar del tema una vez demostrado que tanto las huellas de Zugam como el trozo de plástico del móvil solo eran rumores. Los abogados de Zugam presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal no siempre publica todas sus decisiones, pero se puede obtener alguna información presentándose allí, ya que a través de unos interfonos allí instalados podemos comunicarnos con sus juristas.
va respecter le délai de 6 mois après la dernière décision interne définitive. Enfin voilà, une série de conditions. Et si ces conditions sont remplies, la Cour évalue que au fond, et si elles ne sont pas remplies, la Cour déclare la requête irrecevable. Me han sentado en juicio por un atentado que no tengo nada que ver, pudiera ser que ha sido por venganza o por otra cosa, no lo sé. Todavía no sé por qué estoy en este juicio. Hace ahora 12 años que Yamal Zugam está encarcelado. Cuando llegué a casa, cené, charlé, hablé un poco con mi madre y dormí. Y hasta el día siguiente, que era el día 11, cuando me ven. Mi madre fue a hablar con el señor instructor. El señor instructor, mi madre le dijo, mira, si hay algo de lo que estoy seguro es que mi hijo ha dormido en casa y se levantó a las 10 de la mañana y yo le preparé el desayuno. Entonces el señor instructor le dijo, ya lo sé, yo sé que Yamal ha dormido en casa, y le dijo, vaya usted a casa y pida la libertad.